Hola, hola mis queridos guerreros del marketing, de nuevo yo con este curso video tutorial mostrándote diferentes métodos de pago para poder comprar dólares de forma segura en RTM. El día de hoy vamos a ver cómo hacerlo a través de la app de Bancolombia. Recuerda que RTM es una billetera virtual que te sirve para liberar esos dólares que tienes atrapados en internet y los puedas transferir directamente a tu cuenta bancaria, como es en el caso que vamos a hacer hoy. Entonces comencemos con el video tutorial. Muy bien, ya estamos en el dashboard, en la página principal de RTM. Recuerda que aquí arriba o aquí abajo te dejo el link para que vayas de una vez a la página. Y si por casualidad no has creado una cuenta y no te has verificado para que la plataforma te acepte, aquí arriba te dejo un enlace con la descripción para que crees una cuenta desde cero. Te explico paso a paso cómo hacerlo. En este caso, para fondear o comprar dólares a través de la app de Bancolombia, nos vamos a dirigir a la parte lateral izquierda donde dice fondear. Le vamos a dar clic. Y aquí nos aparecen los típicos 4 pasos, que es ingresar la información, enviar la solicitud, confirmar la transferencia y completar la transacción. Aquí abajo podemos ver todos los métodos de pago que tenemos habilitados para trabajar con RTM. En este caso vamos a utilizar Bancolombia. Recordemos que RTM nos cobra por utilizar Bancolombia un 2.75% adicional a hacer la transferencia más 0.40 centavos de dólar. Si te das cuenta, esto es más caro de utilizar otros monederos electrónicos como Nequi o DaviPlata, pero el beneficio que tienes con, digamos, con tu cuenta bancaria o tu cuenta de ahorros es que estás exonerado aquí del 4 por mil, entonces al recibir dinero, pues no te cobra esta comisión el gobierno. En cambio, en estas plataformas, pues probablemente te las puede estar cobrando. Entonces, esto es muy buena opción para transferir de una vez a tu cuenta de ahorros. Entonces, vamos a elegir Bancolombia. Perfecto, ya estamos en la segunda parte que es enviar la solicitud. En este caso vemos el método de pago que vamos a sacar el dinero de nuestro Bancolombia y los vamos a convertir en dólares en RTM. Aquí abajo está el monto que queremos comprar o transferir. En este caso vamos a transferir 20,000 pesos, por lo cual vamos a recibir 4.072 centavos de dólar. Estos 4 dólares, recuerda que los vamos a ver reflejados en balance general una vez hayamos terminado la transferencia. Aquí abajo están los detalles de la transacción que te los voy a explicar rápidamente. En primer lugar vamos a ver la tasa de cambio, es decir, que aquí nos va a decir que un dólar estadounidense actualmente cuesta 3.810 pesos colombianos, más la comisión que nos cobra RTM, que es 2.75 centavos de dólar. En este caso, la comisión del cajero es 0,75 centavos por ciento, perdón, y RTM cobra el 2% por prestar la plataforma y hacer la transferencia a través de este método de pago. Abajo, RTM cobra una comisión de garantías que en este caso son 0,40 centavos de dólar. Sin embargo, sigue siendo mucho más económico que otras casas de cambio u otras pasarelas como Payoneer, por ejemplo, o PayPal. Aquí abajo puedes ver, digamos, dos pestañas, una que es solicitud. Aquí puedes solicitar que un compañero complemente, digamos, tu transferencia, o acá tú puedes aceptar las solicitudes. Esta opción solamente está habilitada para usuarios avanzados o cajeros, como en este caso yo, que puedo recibir este tipo de transacciones o tener bonificaciones adicionales. Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Además, y a propósito, si quieres aprender a hacer tus primeras transacciones de forma segura con un cajero completamente confiable, aquí abajo en la descripción te dejo el link para que me encuentres dentro de la plataforma y así yo poderte hacer o ayudarte a hacer tus primeros movimientos de dinero. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Sin embargo, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar pues un compañero que nos ayude y aquí nos dice que el tiempo para aceptar la solicitud son 11 minutos. Generalmente es mucho más que en otros monederos electrónicos como Nequi o DaviPlata, pero pues de nuevo, es dependiendo de la forma de pago que tú tengas. Le damos seleccionar, entonces aquí nos dice que tenemos que confirmar la información de Bancolombia, entonces aquí dice el nombre del titular de la cuenta, el alias, que es Bancolombia, digamos la entidad financiera, el tipo de cuenta, que es de ahorros, muy bien, el número de cuenta, esa es mi cuenta, mi documento, que es cédula de ciudadanía, y el número de cédula. Entonces, nuestro compañero aceptará la solicitud y ahí nosotros le tenemos que enviar 20,000 pesos en Bancolombia. Entonces, vamos a darle clic en enviar solicitud. Bien, si un compañero no acepta su solicitud dentro de 12 horas, pues esta
transacción se cancelará automáticamente, entonces vamos a esperar alrededor de 10 minutos para que alguien nos acepte la transferencia. 15 minutos más tarde. Muy bien, como podemos ver, aquí nuestro compañero Luis nos aceptó la transferencia a través de Bancolombia, entonces tenemos que enviarle 20.000 pesos en Bancolombia. Aquí abajo nos sale una nota donde dice que no debemos publicar la información de nuestro compañero, pues porque eso es privado, entonces le damos entendido. Son los datos que no debemos publicar, obviamente aquí los tapo, entonces dice la cantidad de dinero que vamos a enviar, el nombre de la persona, la cuenta que él tiene que es Bancolombia, es decir, también tiene la misma entidad bancaria que yo tengo, el nombre del titular de la cuenta, si es una cuenta de ahorros, el número de la cuenta y la cédula de ciudadanía. Muy bien, estos son todos los datos que necesito. Entonces nos vamos a la sección de chat y aquí él nos escribe: hola Oscar, quedo atento a la transferencia. Le vamos a escribir: hola Luis, ya te hago la transferencia. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra app de Bancolombia y vamos a hacer la transferencia para que el cajero reciba los fondos y así confirmar la transacción. Entonces ingresamos a la app, nos logueamos acá con la huella dactilar. Si te das cuenta, todos los aplicativos que yo utilizo me logueo con la huella dactilar, es mucho más rápido. Listo, ya estamos en la parte principal de la app de Bancolombia. Aquí podemos ver el saldo que tengo y aquí abajo donde dice transferencia nos vamos a meter. Vamos a colocar el producto de origen, en este caso es mi cuenta de ahorros, lo vamos a rectificar y vamos a escoger el producto de destino. En este caso vamos a elegir una cuenta de ahorros Bancolombia no inscrita. Entonces acá la elegimos. Perfecto, vamos a colocar el valor que vamos a transferir, que son los 20.000 pesos. Muy bien. Y vamos a colocar el número de cuenta que nos lo da aquí RTM en la pestaña de detalles. Entonces anotamos el número de cuenta. Perfecto. Listo. Confirmamos los datos, confirmamos el número de cuenta, confirmamos el valor que vamos a enviar, confirmamos de dónde van a salir nuestros fondos, que todo cuadre muy bien con lo que dice en RTM y con la app y todo correcto. Le vamos a dar transferir dinero. Listo. Una vez transferido, te doy un consejo y es que le tomes una captura de pantalla, digamos, al volante de transacción, porque Bancolombia después no te lo muestra. Entonces, si tienes algún problema de mediación, que de pronto el cajero no haya recibido los fondos o algo pase, entonces tienes este pantallazo como soporte. Entonces, te recomiendo mucho hacer la captura de pantalla. Listo, realizar la captura de pantalla, entonces vamos a colocar el ID de confirmación que nos da Bancolombia dentro de RTM. ¿Cuál es el ID? Si te das cuenta, en la parte superior aquí vemos un número que empieza generalmente por 5 ceros. Entonces aquí están 5 ceros y vamos a colocar este numerito dentro de RTM. Muy bien, entonces ya estamos aquí otra vez dentro de nuestro RTM. Vamos a la pestaña de detalles y aquí abajo donde dice confirma envío de fondos, entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 87,200, que es el ID de transacción. Vamos a decir que he enviado los fondos siguiendo las instrucciones y confirmación de envío. Transacción confirmada, muy bien. Entonces vamos al chat y aquí le vamos a colocar, listo, transferencia realizada. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro compañero entre a su aplicativo Bancolombia y revise que los fondos han sido depositados correctamente. Una vez esto haya sucedido, pues la transacción aquí directamente se completa y él me libera los dólares a mi cuenta RTM, de los cuales se ven reflejados aquí arriba. Entonces vamos a esperar a que nos libere los dólares. 5 minutos después. Entonces aquí nuestro compañero ya liberó los dólares, dice fondos agregados exitosamente y aquí arriba podemos ver que ya tenemos 165 dólares, es decir, ya se asignaron los dólares a mi cuenta RTM. Sin embargo, aquí en la barra lateral izquierda en actividad podemos ver los detalles de la transacción, entonces la cantidad de dólares que recibí, quién fue mi compañero que me hizo la transferencia, el método de pago, y si ingresamos acá, entonces podemos ver todos los detalles de la transferencia. Inclusive me acabo de escribir, vamos a ver, y me dice muchas gracias, igual para ti, y listo, perfecto.
Listo, mis queridos guerreros del marketing, eso es todo por hoy. Como te puedes dar cuenta, fondear o comprar dólares con la app de Bancolombia es muy fácil. Entonces ahora, si quieres retirar esos dólares de RTM, aquí arriba te dejo un link con un video donde te enseño paso a paso cómo hacerlo. También al final te dejo una tarjeta con un video que se llama Marketing News, donde doy noticias de interés económico y de marketing para emprendedores. Recuerda que si te gustó este canal, no olvides suscribirte, darle like en el lance y compartirlo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Fin.